Un plenario de las dos CTA fue el martes, el 15 de julio, y acordaron entre la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores 10 medidas urgentes para enfrentar a Javier Milei. Para hablar de esto y un poco de todo el momento político, ya está en comunicación con nosotros Carlos Díaz, que es secretario gremial de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por el contacto. El gusto es nuestro. Bueno, primero que nada, obviamente celebrar que siga en pie y siga con esta firmeza la unidad, ¿no?, entre las dos centrales de trabajadores argentinos. Sí, así es. Bueno, un proceso que se viene dando en la provincia de Buenos Aires, que tiene sus antecedentes ya en la época que nos gobernó en la provincia María Eugenia Vidal y al nivel nacional Mauricio Macri, donde entendimos desde el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, pero bueno, fundamentalmente desde las centrales, desde la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, nuestros secretarios generales, Oscar de Isasi, Roby Baradel, que debíamos iniciar este camino de unidad en la acción en ese momento, en defensa del salario de los trabajadores y trabajadoras estatales, en defensa del Instituto de Previsión Social, de nuestra obra social, el IOMA, y que esa unidad o ese proceso de transitar en las calles resistiendo contra las políticas de ese entonces de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fue, entendemos nosotros, justamente el producto de haber logrado derrotarlo en las calles y luego en el año 2019 poder recuperar el gobierno con lo que fue el Frente de Todos en el año 2019, como decíamos, derrotarlos en las urnas. Y que durante todos esos años continuamos trabajando y ya prácticamente a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei empezamos a plantear que justamente la unidad de los trabajadores y trabajadoras, la unidad del campo nacional y popular, se transformó en un valor estratégico para derrotar las políticas neocoloniales de Javier Milei y que prácticamente desde la provincia de Buenos Aires, ni bien asumido el gobierno de Milei, se inició ese proceso de resistencia, pero a su vez de ir fortaleciendo a través de las multisectoriales la unidad y empezar a discutir que esa unidad en la acción, la unidad en la resistencia, se vaya transformando en una unidad programática, claro, para el día después de Javier Milei. Y esto, en todo caso, los 10 puntos que se presentaron esta semana es el resultado de eso, pero que tampoco no es ni el inicio ni un punto de llegada, sino la continuidad justamente de las luchas que el pueblo organizado viene dando en las calles, como ha sido en el día de hoy, la marcha federal en defensa de la salud pública, que protagonizamos miles y miles de trabajadores desde Congreso a Plaza de Mayo. Sí, estaba viendo la publicación en Instagram y dice que se aprobó el plan de lucha, que convocaron ayer a acompañar a jubilados y a jubiladas, como vienen haciendo siempre, lo de hoy en defensa del Garrahan y la salud pública. Pero bueno, supongo que lo importante es tener este plan de lucha, ¿no? Como vos decías, en las calles se logró derrotar al gobierno de Vidal, al gobierno de Macri. Qué importante es tomar acciones en conjunto y sobre todo decidir cuándo y dónde llevarlo a cabo. Sí, exactamente. Y en esto los actos de resistencia
se dan diariamente en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires particularmente, en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, destacar justamente que estos 10 puntos tienen que ver con ejes programáticos y que el primer punto es denunciar la deuda externa, la deuda ilegítima que primero tomó Mauricio Macri y Santiago Caputo allá por el año 2017 y que ha incrementado el gobierno de Javier Milei. Para nosotros denunciar la ilegitimidad de la deuda externa es el punto principal para poder desarrollar cualquier plan de liberación, cualquier plan estratégico de recuperar soberanía y desarrollar nuestra nación. Se ha hipotecado, como ya muchas veces se ha dicho, por decenas de generaciones a nuestro país, y quienes militamos desde hace mucho tiempo, fundamentalmente hablemos del periodo democrático de hace 40 años, sabemos y conocemos cómo terminan los planes de entrega, de ajuste, de sometimiento de los sectores populares, de los sectores más necesitados. Lo vivimos en la etapa del menemismo, lo vivimos con el gobierno de la Alianza y lo vivimos con el gobierno de Mauricio Macri, y ahora estamos padeciendo este gobierno de la crueldad que encabeza Javier Milei como algo nuevo de la política, pero con personajes que siempre han estado justamente al frente de estos planes de entrega, como Federico Sturzenegger o Patricia Bullrich, por ejemplo. Se vuelven a repetir, sí. Importantísimo eso, porque obviamente tenemos todas las de ganar esta discusión, porque en esto de los argumentos jurídicos y demás, obviamente quizás lleve un proceso muy largo, pero si hay decisión política y si el pueblo está convencido de que esto es así, bueno, difícil frenarlo, ¿no? Sí, claro, porque justamente aquí, digamos, la tarea política que tenemos en el presente y por delante es levantar las expectativas de nuestra sociedad. Justamente, algunos entendemos que ante las frustraciones, las faltas de expectativa, o incluso lo que no pudo hacer o no quiso hacer el gobierno de Alberto Fernández entre 2019 y 2023, pandemia mediante, nos llevó a esta etapa nefasta que estamos viviendo y padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, y fundamentalmente los sectores asalariados, los sectores de la informalidad de la economía. Ahí vemos hoy nuevamente a los sectores terratenientes de la mesa de enlace que en estos días se reunieron con el presidente de la Nación, planteando sus privilegios. Ahí, cuando se habla de privilegios, ahí están los privilegios, claro, justamente de plantear la eliminación de las retenciones, o la discusión sobre la fuga de capitales, o hacia dónde se va la renta, las riquezas que genera nuestro país a través de la renta financiera o la explotación minera. Hoy en el mundo hay en lo que tiene que ver con la situación de los minerales, por ejemplo, la posibilidad de explotar el litio, o lo que tiene que ver con la soberanía marítima, con el manejo de los puertos. Bueno, por ahí para nosotros entendemos humildemente que pasa la discusión, y que justamente quienes nos concebimos parte de la clase trabajadora del campo nacional y popular, son las discusiones que debemos dar y las decisiones políticas que tenemos que tomar cuando llegamos
a estar en el gobierno. Por eso también en esto destacar la valentía del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que prácticamente desde el primer día que asumió el gobierno de Javier Milei se puso junto a los bonaerenses y a los trabajadores y trabajadoras a defender la provincia de Buenos Aires, porque otra de las batallas que estamos dando justamente es reclamar la devolución de los fondos que el gobierno nacional le ha quitado a las provincias, pero particularmente a la provincia de Buenos Aires. Sí, y que va en contra justamente de, primero del punto 2 que marcan en estos 10 puntos, que es la política de ingresos para la mayoría, ¿no? Salarios dignos, jubilaciones por encima de la línea de la pobreza. Básicamente basta de ajuste, es lo que dicen, reactivación de obra pública, generación de empleo a través de un plan nacional de forestación, de empleo verde, perdón, digo. Y te lo uno también con el punto 3, que es el control sobre los grupos económicos, porque está todo encadenado, ¿no? Si no hacemos uno de estos 10 puntos, difícil que logremos el otro. Absolutamente, exactamente, por eso estos 10 puntos que se han presentado para nosotros justamente son, intentan ser un programa integral para el desarrollo de nuestra patria, y que cada uno de ellos están interrelacionados, porque aquí justamente como a lo largo prácticamente de lo que ha sido a lo largo de la historia de nuestro país, siempre la disputa estuvo en torno a proyectos de país, el proyecto de la liberación o el proyecto de la dependencia. Y hoy nuestro país, nosotros o algunos de nosotros lo caracterizamos justamente como un país dependiente en vías de colonización, y la lucha, la pelea es por la emancipación, por la liberación, y por volver a ser justamente esa Argentina que cuando con el surgimiento del peronismo, por ejemplo, la Argentina industrializada, obviamente en el contexto del siglo XXI, pero que tenemos toda la potencialidad, y aquí la discusión está sobre quién maneja la riqueza del país, si los grupos económicos, claro, o el Estado argentino, o el pueblo a través del Estado argentino. Sí, y aquí también me quiero detener en particular en el punto 8, que es la democratización del Poder Judicial, que muchísimas veces, ¿no?, tiene la incidencia sobre algunos poderes como el Ejecutivo o el Legislativo, y que pasa por encima de toda norma. Bueno, obviamente algo que piden es la anulación del fallo contra Cristina por ser inocente y por no estar probada su delito. Es algo que realmente sobre lo que tenemos que hacer mucho hincapié, digo, en nuestros compatriotas que todavía quizá no logran ver en carne propia cómo estamos sufriendo un poder judicial que es totalmente adverso para lo que nosotros necesitamos y queremos. Un poder judicial al servicio de los grupos económicos, del gran capital. Claro. Por eso es el control de los grupos económicos, la democratización del Poder Judicial, la democratización de los medios de comunicación, también, donde lo que tantas veces también se ha hablado en este tiempo de la batalla cultural, de instalar la posverdad o mentira tras mentira, va logrando el triunfo sobre las conciencias de los indiferentes, de los desprevenidos, de los desinformados. Y lo que estamos viviendo, tal vez justamente como lo mencionaste, la condena a Cristina Fernández de Kirchner, es un fiel reflejo de cómo actúa en este caso el poder en favor del gran capital, en favor del poder real también, como se lo menciona, inventando causas. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de a pie, el común, si a una de las principales líderes del país, de América y del mundo, se le forma una causa en base a
pruebas que no han podido ser demostradas, similar a lo que ocurrió también con Lula en Brasil, o con Correa en Ecuador, por ejemplo, y que ahí vos también marcabas algo en la entrevista que tiene que ver con también entender que esto es un plan sistemático del gran capital, de los grupos transnacionales, del imperialismo yanqui, y que no es solamente la política para nuestro país, para la Argentina, sino que es fundamentalmente para nuestra región, para América Latina, o lo que está sucediendo en Europa, la guerra entre Ucrania, entre la OTAN y Rusia, focalizada en Ucrania, o el genocidio del pueblo palestino avalado por los Estados Unidos por parte del Estado de Israel. No me quiero olvidar de algo muy importante que es muy necesario, en pos de continuar con todo esto que venís mencionando, que son las elecciones bonaerenses, ¿no? Que están acá muy cerquita en el tiempo. ¿Cómo venís viendo vos la situación por ahí como militante o como secretario gremial, ¿no? de la CTA? ¿Qué expectativas hay? Bueno, nosotros entendemos justamente cuando hoy hablaba de la situación de la provincia de Buenos Aires, algunos asimilamos a esta contienda electoral del mes de septiembre y el mes de octubre, por ahí a lo que fue la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. El triunfo en la batalla de Stalingrado significó la derrota del nazismo, del nacionalsocialismo. Y hoy la provincia de Buenos Aires, algunos creemos que nos encontramos en ese escenario. El triunfo en la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria es vital, es estratégico para los intereses del país. No estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, sino de los intereses del país. Imaginemos lo que puede suceder en la legislatura bonaerense o en el Congreso de la Nación, con un triunfo de la ultraderecha, con un triunfo de este acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, donde han actuado impunemente en el Congreso de la Nación, fundamentalmente el año pasado, con la sanción de la ley bases o habilitar diversos decretos de necesidad de urgencia, donde ahí también volvemos a la cuestión del Poder Judicial, donde solamente podríamos rescatar lo que ha sido la actuación del fuero laboral, sí, declarando inconstitucionales los capítulos de la reforma laboral, o como ha sido en el día de hoy, frenar la disolución de Vialidad Nacional, por ejemplo. Sí, definitivamente. Pero entendemos esto y estamos comprometidos y compenetrados con lo que va a ser este proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Hoy se está en pleno hasta el día sábado, sí, en el debate, en la discusión de la conformación de las listas, y que justamente ahí tal vez, y de manera personal como militante popular, espero, o la expectativa, me decías vos, es que estemos a la altura de las circunstancias, que haya madurez política para poder llevar adelante también este proceso de unidad que hemos logrado a través de Fuerza Patria. Estamos todos en la misma situación, ¿no? Expectantes de que salga lo mejor posible y, bueno, derrotar a Milei por primera vez en las urnas. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, estamos acá disponibles para ustedes para todo lo que surja, y vamos a seguir de cerca todo este plan de lucha. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como decíamos al principio, por el contacto, y de la misma manera a disposición, y nos encontraremos a cada momento. Un fuerte abrazo. Carlos Díaz, secretario gremial de la CTA Autónoma de Buenos Aires.